Mi suegra me dio un ladrillazo y me echó a patadas de la mansión que heredé de mi esposo fallecido. Gorda inútil, esta casa ahora me pertenece. Tú te largas a dormir a la granja con los cerdos, me gritó humillándome. Yo no dije nada, pero decidí vengarme y cuando abrí la puerta de la granja me quedé paralizada, la verdad salió a la luz. Antes de contarte todo lo que pasó, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás escuchando mi historia. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi voz. El día que enterré a mi esposo, su madre me llamó animal de campo entre susurros. Y una hora más tarde, me dio en la cabeza con un ladrillo. No fue solo el golpe lo que me partió en dos, fue darme cuenta de que nunca fui parte de esa familia. Ni cuando me pusieron su apellido. Ni cuando le di mi juventud. Ni siquiera cuando heredé su casa. Llovía con rabia. El agua golpeaba los paraguas como si el cielo gritara con nosotros. Jade tenía 31 años, los ojos apagados y la mirada fija en el ataúd de Elías Montenegro, el hombre que había sido su compañero, su refugio, su único hogar real. El sonido hueco de la tierra cayendo sobre la madera resonaba como una sentencia. Las palabras del sacerdote se perdían entre el viento. Con una mano, Jade sostenía el testamento que Elías había firmado 2 semanas antes de morir. Con la otra, se aferraba a su propio abrigo como si eso pudiera protegerla de la tormenta y del mundo. Los Montenegro estaban todos presentes. Rígidos. Perfectos. Actuando para las cámaras, para los abogados, para la sociedad. Eloísa, la matriarca, mantenía su peinado intacto a pesar del aguacero, sostenía un rosario sin fe y un odio sin disimulo. A su lado, Emilia, la cuñada de Jade, lloraba con una servilleta de seda que no tocaba sus ojos. El hermano menor de Elías no hablaba. Nadie lo hacía. Cuando el ataúd desapareció por completo bajo la tierra mojada, Jade sintió que algo se desprendía dentro de ella. No lloró. No podía. No le quedaban lágrimas. Solo se quedó quieta, sintiendo el frío colarse por sus huesos. Fue entonces cuando Eloísa se acercó. Tú nunca perteneciste a esta familia, zorra de campo, le susurró al oído, con la boca apenas curvada en una sonrisa de desprecio. Jade no respondió. Solo la miró. No con miedo. Con algo más profundo. Con una especie de silencio que incomodaba. Como si algo dentro de ella hubiera despertado. Horas después, la mansión Montenegro parecía un mausoleo de mármol y secretos. Los corredores eran largos, el aire olía a humedad y muebles antiguos. El silencio era espeso, como si contuviera los gritos que nunca se pronunciaron. Jade subió al segundo piso con la fotografía enmarcada de Elías en las manos. Iba a colocarla en la biblioteca, junto a los libros que él tanto amaba. Aún no sabía cómo iba a enfrentar la soledad. Solo sabía que quería honrarlo, recordarlo, proteger lo poco que quedaba de él. Entró a la biblioteca sin encender la luz. La lluvia golpeaba las ventanas con más fuerza ahora. Caminó hasta el escritorio de roble, y justo cuando iba a dejar la foto sobre la mesa, algo se rompió detrás de su cabeza. No fue un sonido. Fue una explosión dentro de su cráneo. El mundo se volvió rojo. Cayó al suelo. La cámara que sostenía se rompió en pedazos. La sangre empezó a correrle por la frente, caliente y pegajosa. Tardó unos segundos en entender qué había pasado. Una sombra se paró frente a ella. Tacones finos. Uñas pintadas de rojo oscuro. El rostro de Eloísa. Te lo advertí. Esta casa no es para gente como tú. Jade intentó levantarse, pero Eloísa la empujó con el pie. La sangre le llegaba a los labios. Siempre fuiste una carga. Una mancha en este apellido. Mi hijo, su voz tembló, mi hijo te convirtió en señora Montenegro por lástima. Pero eso se acabó. El testamento fue un error. Esta casa es mía. Siempre lo ha sido. Elías me la dejó. Él lo decidió, jadeó Jade, sin fuerza. Elías está muerto. Gritó Eloísa, y tú te vas ahora mismo. La arrastró por el suelo del pasillo, tirando de su abrigo, sin que nadie interviniera. Ni los mayordomos. Ni las criadas. Ni el chofer que miraba por la ventana del recibidor con la mandíbula apretada. Abran esa maldita puerta. Ordenó Eloísa. Las puertas traseras de la mansión se abrieron. Jade fue arrojada a la lluvia como si fuera basura.
Cayó de rodillas, empapada, sangrando. Vete a dormir con los cerdos, como la puerca que eres. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Jade se quedó allí, inmóvil. El frío le mordía los huesos. La sangre se mezclaba con la lluvia. El barro cubría sus manos. No sabía si tenía el cráneo fracturado, pero sí sabía algo. Algo se había roto definitivamente. No solo su cabeza. No solo su dignidad. Se levantó con dificultad. Paso a paso, avanzó por el sendero que conectaba la mansión con la granja de la propiedad. Una estructura antigua, olvidada. Donde nunca se suponía que alguien viviera. Donde alguna vez criaban cerdos y ahora solo quedaban trastos viejos y polvo. Empujó la puerta de madera. Crujió como si protestara. Adentro, olía a moho y abandono. Jade encendió la linterna de su celular. El haz de luz se movió sobre sacos vacíos, estanterías oxidadas, y una trampilla. Algo dentro de ella le dijo que no debía abrirla. Que eso no era parte del recorrido habitual. Pero el frío, el dolor, y esa voz interna que había despertado después del ladrillazo, la empujaron a seguir. Abrió la trampilla. Bajó los peldaños con dificultad. Una bocanada de aire viciado le golpeó el rostro. El sótano era amplio. Pero no estaba vacío. Cables. Monitores encendidos. Cámaras de vigilancia. Documentos. Mapas. Fotografías colgadas en las paredes. Retratos familiares con anotaciones. Un archivo en la pantalla principal. Jade se acercó. El monitor mostraba una carpeta con fecha del día anterior. Al abrirla, encontró videos. Uno de ellos mostraba a Elías, su esposo, hablando con alguien en la terraza. No voy a permitir que le hagan daño. Si algo le pasa, mamá, juro que tú serás la primera en pagar las consecuencias. La cámara se movía como si alguien le estuviera operando. Eloísa aparecía en pantalla. Que ella no es nadie. No era para ti. ¿Sabes lo que haría esta familia si se entera de lo que hiciste con ella? Elías se alejó. Golpeó la baranda. La imagen se distorsionó. El video se cortó. Jade se quedó helada. La cabeza le latía. El pecho le pesaba. Algo estaba mal. Muy mal. Había más videos. Más documentos. Y algo dentro de una caja de metal al fondo de la sala. Pero no los abrió aún. Se quedó mirando la pantalla. Paralizada. Porque por primera vez, entendió que Elías había sabido algo. Que su muerte no había sido un accidente. Y que el ladrillazo no fue solo odio. Fue una advertencia. Un silencio helado llenó la granja. Jade respiró hondo. No lloró. No gritó. Solo susurró una frase que nadie escuchó, excepto la oscuridad. Que esto no se va a quedar así. Y así, en medio del fango, del dolor, del frío y de las sombras, comenzó su historia. La historia de una mujer que lo perdió todo. Y decidió vengarse. La noche en la granja olía a tierra mojada, a madera vieja y a secretos. Jade seguía de pie frente a la pantalla encendida, con la sangre secándose en su sien y el corazón latiendo como si el pecho no pudiera contenerlo. El sótano no tenía ventanas. Solo una bombilla colgante y el destello azul de los monitores. Había silencio, pero no paz. La tormenta afuera continuaba como una repetición del infierno que había comenzado en su propio hogar. Una caja metálica oxidada reposaba sobre un estante. No tenía candado, pero parecía haber estado cerrada durante años. Jade la tomó con manos temblorosas. Dentro había carpetas, fotografías, una grabadora vieja con una cinta rota, y una carta doblada en 4, con su nombre escrito a mano. No el nombre que usaban en sociedad. No señora Montenegro. Solo Jade. Con tinta negra temblorosa. Una caligrafía que no reconoció al principio, hasta que recordó. Esa letra era de su madre. La madre que la llamó estorbo desde que tenía memoria. La carta decía: no pude protegerte. Él no me dejó. Todo lo que te oculté fue para que tuvieras una oportunidad. Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que nadie debía encontrar. Perdóname, hija. Tú no debiste cargar con esto.
Tú no. El papel cayó de sus manos. No lloró. No se rompió. Solo sintió una presión en el estómago, como si la vida misma se burlara de ella por intentar entenderla. Retrocedió hasta sentarse en una silla cubierta de polvo. Cerró los ojos. Y en la oscuridad de sus párpados, la voz del pasado comenzó a hablarle. La primera vez que Jade fue consciente de no ser deseada tenía 6 años. Su madre discutía en la cocina con una botella en la mano y una blusa desabrochada, mientras gritaba por teléfono que no podía seguir cuidando a esa maldita cría. Jade estaba debajo de la mesa, abrazando sus rodillas, rezando sin entender a quién ni por qué. Y no sé qué hacer con ella, Rogelio. Es un maldito estorbo. Y ni siquiera se parece a ti. Cuando colgó, salió a buscarla. No la abrazó. No le preguntó si había comido. Solo la tomó del brazo con fuerza. ¿Otra vez escondida, estúpida? Ya cállate. No me mires con esos ojos raros. Jade aprendió desde pequeña a no preguntar, a no hablar mucho, a no molestar. El único refugio que conocía eran los libros que encontraba tirados en la calle. Leía sentada en el piso de la cocina mientras su madre dormía con hombres que llegaban y se iban sin nombres. A los 9, cuidaba a sus 2 hermanitos como si fuera su madre. Cambiaba pañales, calentaba sopa en una olla rota, les inventaba cuentos para que no lloraran por la noche. A los 14, la policía se los llevó a todos por denuncias de negligencia. Jade fue enviada a un hogar temporal donde compartía cuarto con 3 adolescentes que se cortaban los brazos en silencio. Una trabajadora social le dijo una vez: «Eres fuerte, Jade. Las niñas como tú suelen salir adelante. Solo tienes que aprender a confiar». Jade la miró en silencio. La mujer no sabía nada. Nadie sabía. La confianza, para ella, era una moneda que nunca tuvo entre los dedos. A los 17, escapó. Robó el dinero del monedero de una voluntaria y huyó en el primer autobús sin nombre. Llegó a la ciudad con una mochila y un cuaderno. Dormía en baños públicos o estaciones de tren, hasta que consiguió trabajo lavando platos en una cafetería 24 horas. Fue allí donde lo vio por primera vez. Elías Montenegro tenía traje negro, anillos de oro y una mirada triste. La clase de tristeza que no necesita explicación. Se sentó en la barra. Pidió café solo, sin azúcar. Cuando Jade le sirvió, él la miró a los ojos sin decir nada. Pasaron segundos eternos. Los ojos más tristes guardan las verdades más puras, le dijo. Ella no respondió. Estaba cansada, con el uniforme sucio, el cabello desordenado y los zapatos rotos. Pero esa frase se le quedó tatuada en la piel. Cuando él se fue, dejó una propina de $200. Nadie jamás le había dado tanto. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Durante semanas, la visitó a distintas horas. Siempre solo. Siempre preguntando por ella si no la veía. Hasta que una noche, Jade se sentó frente a él durante su descanso. ¿Por qué viene tanto aquí?, preguntó. Porque me hace sentir que no estoy podrido por dentro. Esa noche le ofreció llevarla a su casa. Ella se negó. Pero aceptó un café en una esquina tranquila. Hablaron durante horas. Jade no entendía por qué un hombre como él, elegante, educado, con apellidos importantes, se fijaba en alguien como ella. Pero él insistía en que había algo en su forma de mirar, en su forma de no pedir nada, que lo hacía sentir humano. Elías fue su primera ilusión real de amor. Le compró ropa sin pedirle nada a cambio. Le habló de libros, de arte, de política. La llevó a su casa de campo, donde nadie la conocía. Le presentó a su hermana Emilia como una amiga especial. Nunca habló mucho de su madre. 3 meses después, le pidió que se quedara a vivir con él. Estoy cansado de las mujeres vacías. Tú eres distinta, le dijo. A Jade le costaba entender esa diferencia. Ella solo sabía sobrevivir. Aceptó mudarse con él porque estaba cansada de dormir con miedo. Pero algo en su interior temblaba cada vez que pensaba en lo rápido que todo se estaba dando. Pasaron 2 años antes de que se casaran. Elías insistió en que nadie más debía saberlo por el momento. Mi madre no lo entendería, decía. Ya lo sabrá cuando sea el momento. Ese momento nunca llegó.
O quizás sí, el día del funeral. En la pantalla de la granja, el monitor seguía encendido. Jade se levantó y rebuscó en la caja metálica otra cinta, un audio antiguo etiquetado con una sola palabra: oficina. Puso la cinta en la grabadora y presionó play. ¿Por qué te fijaste en mí? Y era su propia voz. Sonaba más joven. Más frágil. Silencio. Un leve zumbido. Luego, la voz de Elías, cansada. Porque eras la opción perfecta. La cinta se detuvo en seco. No había más. Jade se quedó inmóvil. La opción perfecta. No la mujer perfecta. No mi amor. Ni siquiera mi salvación. La opción perfecta. Su expresión se transformó. No era dolor. Era una comprensión que quemaba. Como si la máscara que aún quedaba de su historia de amor finalmente se deshiciera. ¿Y si todo había sido planeado? ¿Y si ella solo fue una pieza en algo más grande? Volvió a sentarse, con la mirada perdida. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. A lo lejos, un relámpago iluminó el campo. La mansión se veía como una sombra arrogante entre los árboles. Recordó una conversación que había tenido con Elías en esa misma mansión, una noche de diciembre. Estaban en la biblioteca. Él bebía whisky. Ella hojeaba un álbum de fotos de su infancia. ¿Por qué nunca hablas de tu familia?, le preguntó Elías. Porque no tengo. Solo gente que compartió techo conmigo. Él se acercó. Le quitó el álbum de las manos. Tú ahora eres parte de algo más grande. Esta familia tiene historia, nombre, poder. Todo eso puede ser tuyo, si sabes quedarte callada. ¿Qué significa eso?, preguntó, extrañada. Elías la besó en la frente, como si fuera una niña. En nada. Solo que hay cosas que no se dicen. Y tú eres inteligente. Por eso te elegí. Ahora, todo cobraba sentido. No la amó. La eligió. Como quien escoge una herramienta. Una mujer sin pasado, sin raíces, sin nadie que pudiera preguntar por ella. Una niña sin voz, convertida en mujer invisible. Perfecta para integrarse en una familia que se alimentaba de secretos. Se levantó de golpe. Tomó la grabadora. La caja. Todo. Salió de la granja bajo la lluvia y regresó a la casa. No entró por la puerta principal. Rodeó la mansión hasta llegar a la ventana del estudio de Elías, que seguía cerrada con llave. La forzó con una piedra. Entró en silencio. La habitación estaba intacta. Todo como él lo dejó. Como si Eloísa no hubiera tenido el valor de tocarlo. Encendió la lámpara de escritorio. Colocó la carta de su madre en la mesa. La foto de su infancia. Y la cinta de audio. Luego escribió algo en un cuaderno viejo que encontró entre los papeles de Elías. Una frase. Una opción perfecta puede volverse una amenaza perfecta. Cuando salió del estudio, una figura la esperaba en la oscuridad del pasillo. Era Lorenzo, el jardinero. Tenía las manos sucias de tierra y los ojos llenos de preocupación. Señora Jade, ¿está bien? ¿Tú sabías? Yo solo vi cosas. Pero no podía hablar. Me amenazaron. A mí y a mi hermana. Ella trabaja en la cocina. ¿Viste qué? Lorenzo tragó saliva. Vi a Elías discutir con su madre. Esa noche. La noche en que murió. Ella lo empujó. Él la insultó. Algo pasó con la moto. Luego lo vi salir, furioso. Y no volvió. Jade cerró los ojos. ¿Puedes ayudarme, Lorenzo? Sí. Entonces no me llame señora. Solo llámame Jade. Y prepárate, porque esto apenas comienza. Los dos bajaron juntos hacia la cocina. Había mucho por descubrir aún. Pero Jade ya no era la niña sin voz. Ahora, estaba empezando a hablar. Y su voz iba a ser escuchada. A la fuerza, si era necesario. Y eso era solo el principio. Jade no durmió esa noche. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de ella ya no lo permitía. El cansancio había dejado de doler,
como si el cuerpo comprendiera que había cosas más importantes que el descanso. Como si la verdad, cuando empieza a sangrar, no se detiene hasta arrasar con todo. Sentada en el suelo de la cocina de la mansión, con las piernas dobladas, la carta de su madre en una mano y la grabadora en la otra, Jade repasaba todo lo que había vivido. Todo lo que le habían hecho creer. Todo lo que aceptó sin entender. Lorenzo, el jardinero, había vuelto a la cabaña donde dormía. Ella le pidió una sola cosa antes de irse: silencio. Nadie debía saber que Jade había regresado a la casa. Al menos, no aún. No sin pruebas. No sin armas. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas cuando Jade decidió volver a la granja. Necesitaba revisar cada carpeta, cada cinta, cada rincón de ese sótano. Si había sobrevivido tantos años silenciada, ya no podía darse el lujo de hablar a medias. Tenía que saberlo todo. Al llegar, encendió el generador manual que Lorenzo había reparado. La luz parpadeó una vez y luego se estabilizó. El aire estaba más denso, como si el pasado esperara a ser despertado. Comenzó a revisar las carpetas. Una por una. Fechadas, organizadas por nombres y códigos. La obsesión de Eloísa por el control era evidente. Todo estaba etiquetado con precisión. Documentos legales, extractos bancarios, actas notariales manipuladas, informes médicos falsificados. Fue al abrir una carpeta marcada como PS-18 que el estómago se le encogió. Eran cartas entre Eloísa y un abogado que trabajaba para la familia desde hace más de 20 años. Su nombre, Ramiro Castelar. Habían sido escritas hacía apenas unos meses. En ellas, discutían los pasos legales para declarar a Jade inestable mentalmente. Una de las cartas decía: lo ideal es provocarla en público, empujarla a un episodio de ira. Grabaremos todo. El informe psiquiátrico ya está redactado, con fecha retroactiva. Su ingreso en la clínica será inmediato. Luego, anulamos el testamento por incompetencia emocional y recuperamos la propiedad. Jade apretó los dientes hasta que le dolieron. En otra carta, Ramiro decía que la clínica ya había sido contactada. Un centro privado a las afueras, especializado en pacientes difíciles. Al lado del nombre de la clínica, había una foto impresa. En la imagen, un edificio gris, con rejas altas. Lo más parecido a una prisión disfrazada de hospital. Volvió a la cinta que había escuchado la noche anterior. La grabadora tenía otra pista. Esta vez, era una conversación entre Eloísa y alguien más. Un hombre. Probablemente el abogado. Jade reconocía el eco de la biblioteca en sus voces. ¿Y si Elías se da cuenta?, pregunta el hombre. Y no se va a enterar. Está demasiado ocupado jugando al esposo perfecto con esa pobretona. Pero si él se opone. Elías no decide nada en esta casa. Él firmará lo que yo diga, como siempre lo ha hecho. Créeme, Ramiro, no me temblará la mano. Esa mujer no volverá a cruzar la puerta principal. Y si tengo que drogarla para que no hable, lo haré. Ya lo hice antes. Jade se quedó en silencio. Ya lo hice antes. ¿A quién más habían silenciado? ¿Qué otras voces había enterrado Eloísa? Sintió una náusea en el estómago, pero no la dejó salir. Se obligó a seguir. En la última carpeta, una pequeña caja negra escondida entre papeles. Era una memoria externa. Al conectarla al monitor, apareció un solo archivo de video. Sin título. Solo la fecha. El día anterior a la muerte de Elías. El video comenzó con una vista desde la cámara de seguridad del jardín trasero. Se veía la terraza, el seto de magnolias, y las luces encendidas del salón principal. Elías estaba de pie, con el rostro enrojecido, los puños cerrados. Eloísa, sentada en su sillón favorito, fumaba con lentitud. No lo voy a permitir, mamá. Lo que estás haciendo con Jade es enfermizo. Lo que estoy haciendo es protegerte. Esa mujer no es de los nuestros. No la criaron para soportar este mundo. Te arrastrará al fondo como el ancla que es. Ella me salvó. Tú no sabes nada de lo que yo vivía antes de conocerla. Nada. ¿Y crees que ella sí? ¿Crees que te ama? Te ve como un boleto de salida, Elías.
como una cuenta bancaria con piernas. No seas ingenuo. Si algo le pasa, tú tendrás que enterrarme a mí también. Eloísa se levantó, lanzó la copa de vino al suelo y gritó con una voz que Jade nunca había escuchado. Entonces muere con ella. El video se detuvo. El archivo estaba incompleto. Jade se quedó paralizada. Elías había discutido con su madre, defendido a Jade, y horas después, murió en un accidente de moto. Los frenos fallaron. El casco nunca apareció. El seguro determinó que había sido una falla mecánica. Nadie investigó más. Pero ahora, con ese video, con esas cartas, con esa amenaza grabada, la posibilidad de que todo hubiese sido un asesinato ya no era remota. La moto no falló sola. Fue manipulada. Jade sintió las piernas entumecidas. Salió del sótano como si el mundo pesara sobre su espalda. La granja ya no le parecía segura. Sabía que mientras Eloísa creyera que ella estaba fuera de la casa, el peligro se mantenía a raya. Pero una vez que se enterara de que Jade aún seguía dentro, respirando, recordando, investigando, todo podía empeorar. Volvió a la mansión al anochecer. Lorenzo le esperaba cerca de los arbustos con una linterna apagada. ¿Encontraste algo? Jade asintió, sin hablar. ¿Quieres que te ayude a esconder los documentos? No. Quiero que me ayudes a encontrar a Ramiro Castelar. Necesito saber dónde está ese abogado. Lorenzo dudó un segundo. Mi hermana, Clara, escuchó que él se hospeda en el centro, en un hotel cerca del despacho de abogados donde trabaja. Va ahí cuando quiere desaparecer de los registros de la familia. No usa tarjetas. Solo efectivo. ¿Puedes conseguirme la dirección? Sí. Pero Jade, ten cuidado. Esta gente no amenaza. Esta gente desaparece. Yo ya desaparecí una vez. No pienso hacerlo de nuevo. Esa noche, Jade escribió en un cuaderno todo lo que sabía. Línea por línea. Nombres, fechas, documentos, detalles. Cada cosa que pudiera servirle en caso de que no sobreviviera. Lo selló en un sobre y lo escondió dentro del piano de la sala. Nadie lo había tocado desde el funeral de Elías. Al día siguiente, Lorenzo le entregó la dirección del hotel. Jade no pensaba esperar. Se vistió con ropa vieja, recogió el cabello, usó lentes oscuros. Llegó al hotel al caer la tarde, fingiendo ser una trabajadora de limpieza que venía a dejar un paquete olvidado. Subió al tercer piso. Tocó la puerta de la habitación 308. Abrió un hombre delgado, de cabello gris, con los ojos nerviosos. Se notaba que reconoció a Jade de inmediato, aunque su rostro no mostrara sorpresa, sino resignación. Señora Montenegro. Jade. Esto no es prudente. No tienes ni idea de lo que no es prudente, dijo ella, empujándolo suavemente hacia adentro. El abogado se apartó. No puedes estar aquí. Si Eloísa se entera. ¿Qué va a hacer? ¿Matarme como a su hijo? Él se quedó helado. No sabes de qué estás hablando. Pues lo sé todo. Vi las cartas. Escuché la grabación. Tengo pruebas. ¿Sabes qué más tengo? Tiempo. Tiempo para hundirlos a todos si no me dices la verdad. Ramiro se dejó caer en el sillón. Yo solo cumplía órdenes. Ella tenía todo planeado. Desde el inicio. Desde que supo que Elías pensaba incluirte en el testamento. Me pidió buscar antecedentes tuyos. Crear un historial clínico falso. Preparar el ingreso. Iban a drogarte, Jade. Internarte, sedarte, borrar tu memoria. Como lo hizo con otra antes que tú. ¿Otra? Ramiro bajó la voz. Emilia. Jade sintió un nudo en la garganta. ¿Su propia hija? Hace años. Cuando Emilia se enamoró de un hombre de clase baja. Quedó embarazada. Eloísa la encerró. Dijo que era por depresión. El bebé desapareció. Nunca más se habló del tema. La familia entera lo borró de la historia. Jade sintió que todo el aire del mundo le era ajeno. Las máscaras de la sangre. La apariencia. El apellido. La elegancia construida sobre huesos rotos.
Ramiro abrió un cajón. Le entregó un sobre. Aquí están las copias de todos los documentos que firmé. No sé cuánto tiempo tengo antes de que ella venga por mí también. Ya no eres útil para ella. Estás en la lista. Él asintió con miedo. Jade regresó a la mansión esa noche sin decir palabra. Guardó el sobre en el mismo lugar que el otro. Cuando subió las escaleras, se encontró con Emilia en la galería. Sola. Fumando. Con los ojos perdidos. Pensé que te habías ido, dijo Emilia, sin mirarla. Y me fui. Y volví. Como tú. Emilia la miró por primera vez en años con algo que parecía humanidad. ¿Te contó? ¿Ramiro? Jade asintió. Emilia soltó el cigarrillo y susurró. No hay salvación en esta casa. Solo sobrevivientes. Entonces sobrevivamos. Pero esta vez, no en silencio. Emilia la miró con lágrimas en los ojos. No dijo nada más. Se fue sin mirar atrás. Jade sabía que estaba sola. Que no podía confiar en nadie. Pero por primera vez, eso no la paralizaba. La hacía más peligrosa. Ya no era la niña sin voz. Ni la mujer elegida como herramienta. Ahora era la heredera de los secretos. Y los iba a usar. No por venganza. Por justicia. Porque Elías no murió por accidente. Murió por amor. Y ella estaba lista para hacer temblar a la familia Montenegro. Desde adentro. Desde lo más profundo. Y lo que venía iba a doler. A todos. La mansión dormía con los ojos abiertos. Esa clase de sueño envenenado donde nada descansa del todo. Donde las paredes respiran secretos y los retratos colgados observan con el juicio silencioso de los que fueron cómplices y verdugos. Jade cruzó el umbral de la cocina sin hacer ruido, aún con los zapatos húmedos del lodo de la granja. Tenía el sobre con los documentos de Ramiro bien escondido bajo su abrigo. El peso del papel no era nada comparado con el peso de lo que ahora sabía. Emilia no volvió a hablar desde la noche anterior. Solo se limitó a evitar las miradas, como si las palabras de Jade le hubieran reactivado un dolor que había logrado adormecer por años. Lorenzo seguía cumpliendo órdenes discretas, pasaba información, abría caminos y guardaba silencio. Clara, la cocinera, lo miraba todo desde las sombras, limpiando las copas de cristal como si cada una llevara una confesión oculta. Pero Jade no podía quedarse quieta. La verdad ya no era suficiente. Necesitaba raíces. Necesitaba entender por qué Eloísa la odiaba con una intensidad que iba más allá del desprecio de clase. Por qué su sola presencia desataba una rabia ciega en esa mujer. Y por qué, cuando Elías la amó, Eloísa reaccionó como si se tratara de una traición imperdonable. Como si la herida hubiera empezado mucho antes de ella. Volvió a la granja en la madrugada. Abrió la trampilla del sótano, bajó los peldaños con la linterna en mano. Ya conocía cada rincón, cada carpeta, cada centímetro de ese escondite. O eso creía. Pero algo no encajaba. Detrás de una estantería metálica, había una grieta. No estaba allí antes. O tal vez siempre estuvo, oculta, esperando el momento en que alguien con suficiente rabia decidiera mover lo que nadie se atrevía a tocar. Apartó la estantería con fuerza. Al hacerlo, un panel de madera mal encajado se soltó, revelando una puerta vieja, cubierta de polvo. El pomo estaba oxidado, pero aún giraba. Al abrir, el aire que salió era más frío. Más antiguo. El olor era diferente. No a humedad, sino a historia. Entró. La habitación era pequeña, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de retratos en blanco y negro. Fotografías de la familia Montenegro, desde los fundadores hasta las generaciones más recientes. Ropa de época. Sonrisas rígidas. Miradas que no decían nada. Una genealogía visual. Jade los fue observando uno por uno. Reconocía algunos rostros, el abuelo de Elías, los bisabuelos que aparecían en los salones principales de la casa. Pero fue en el rincón más oscuro, casi cubierto por una sábana blanca, donde encontró lo que no debía ver. Una foto vieja. Desgastada. El papel arrugado, como si alguien la hubiera doblado cientos de veces. En la imagen, dos adolescentes sentadas en un jardín.
Una de ellas era Eloísa. No tan elegante como ahora, pero con la misma mirada arrogante. La otra. Jade sintió que el mundo se detenía. Era su madre. Más joven, más sonriente. El mismo lunar bajo el ojo izquierdo. El mismo gesto en la comisura de los labios. Era ella. No había duda. Las dos se abrazaban. Parecían amigas. O algo más. Jade no podía entender. Retrocedió, como si el suelo la empujara. Se apoyó contra la pared y buscó aire. Su madre y Eloísa se conocían. Desde jóvenes. Eso cambiaba todo. Volvió a mirar los retratos. Abajo de cada uno había fechas, nombres, apellidos. Pero esa foto no tenía nada. Solo estaba allí. Escondida. Olvidada. Jade buscó entre los cajones de esa habitación. Encontró una caja con documentos sueltos, cartas personales, libretas. En una de ellas, escrita con tinta azul, estaba la misma letra que reconocía de las cartas viejas de Eloísa. No era elegante. Era impulsiva. Irregular. Como una mano temblorosa escribiendo con rabia. Mariana me ha fallado. Lo sabía. Siempre lo supe. No debí confiar en una bastarda sin ambición. Su embarazo es una desgracia. No puedo permitir que arrastre a nuestra sangre hacia el barro. Jade sintió que la sangre le golpeaba las sienes. Mariana. Ese era el nombre de su madre. Siguió leyendo. El niño no nacerá con este apellido. Me juró que lo entregaría en adopción, pero ha cambiado de idea. Quiere quedárselo. Dice que es suyo, no mío. No lo voy a permitir. Ya me quitó suficiente. Ya me quitó a él. Él. ¿Quién era él? Jade siguió hurgando. En el fondo de la caja, un acta de nacimiento falsificada. El papel estaba envejecido, pero la tinta seguía clara. Nombre, Jade. Fecha, correcta. Lugar, alterado. Padre, sin registrar. Y al reverso, un documento que parecía haber sido arrancado de un archivo oficial. Otro acta, original. Con tachaduras. Con marcas. Pero aún legible. Padre, Octavio Montenegro. Madre, Mariana Gómez. La hoja se le cayó de las manos. Jade se dejó caer al suelo. Era una Montenegro. Era sangre de esa familia. No solo por matrimonio. Por nacimiento. Por derecho. Por herencia. Y eso explicaba todo. ¿Por qué Eloísa la odiaba con tanta rabia? Porque Jade era la prueba viviente del escándalo que ella había enterrado con fuego y amenazas. Su madre había tenido una relación con uno de los Montenegro. Probablemente el hermano de Eloísa. O su esposo. El padre de Elías. No importaba cuál. Importaba lo que significaba. Jade no era una intrusa. Era parte del linaje. Y su existencia desmantelaba toda la estructura de poder de Eloísa. Temblaba. No de miedo. De furia. Todo lo que vivió. Toda la miseria. El abandono. El desprecio. La violencia. Todo, por proteger una mentira. Se levantó. Volvió a la mansión con la foto en la mano y los papeles bajo el brazo. Cruzó la sala como un espectro. Subió las escaleras con pasos decididos. Golpeó la puerta del cuarto de Eloísa. La mujer abrió con el rostro descompuesto. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Jade levantó la foto. ¿Y esto te dice algo? Eloísa palideció. La mandíbula se le tensó. Intentó arrebatarle la imagen, pero Jade fue más rápida. No me toques. No esta vez. Tú no entiendes nada, dijo Eloísa con un hilo de voz. Entiendo todo. Entiendo que mi madre y tú fueron algo más que amigas. Que estuve en esta casa antes de saberlo. Que tú sabías quién era yo. Y que aún así me humillaste. Me golpeaste. Intentaste encerrarme como a Emilia. Porque te da miedo que alguien recuerde lo que hiciste. Eres una maldita consecuencia.
Gritó Eloísa, una cicatriz que nunca debió abrirse. Tu madre destruyó a mi familia. Me quitó lo único que amaba. Y tú eres el recordatorio de todo lo que perdí. ¿Y perdiste a quién? Eloísa tragó saliva. No respondió. Jade se acercó un paso más. ¿Elías era mi hermano? La pregunta flotó como un cuchillo en el aire. Eloísa se echó para atrás. No, dijo en voz baja, no era tu hermano. Pero sí tu primo. Jade cerró los ojos. Lo había amado. Había dormido junto a él. Se había casado con él. Lo sabías. Y dejaste que pasara. Nunca fue tu culpa. Y gritó Eloísa, con lágrimas en los ojos, fue mía. Por no haberte detenido. Por no haber destruido todo cuando aún podía. Tú no debiste nacer. Jade retrocedió. La habitación giraba. La rabia se convirtió en náusea. En descontrol. Bajó corriendo las escaleras. Salió al jardín. Vomitó entre los rosales. Lorenzo corrió hacia ella. ¿Qué pasó? Soy parte de ellos, jadeó Jade, siempre lo fui. Esa noche, no habló. No comió. No lloró. Se quedó sentada frente al fuego, con la foto en la mano. El fuego iluminaba los bordes quemados del papel. Y por primera vez, no sintió frío. Sintió otra cosa. Una oscuridad más profunda. Porque no solo había sido rechazada. Había sido silenciada desde antes de nacer. Y ahora que su voz había despertado, no iba a parar hasta convertir cada secreto en cenizas. Porque el monstruo detrás del retrato no era solo Eloísa. El monstruo era toda la sangre Montenegro. Y ella era parte de esa maldición. Y pensaba vengarse. No por lo que le habían hecho, sino por todo lo que intentaron ocultar. Porque si su existencia era una amenaza, entonces aprenderían a temerla. De verdad. Pero la furia también cansa. Como un fuego que lo consume todo, y luego se queda solo, en medio del silencio. El cuerpo de Jade pedía una pausa. Pero su alma se negaba. Esa noche, volvió a la granja, no como mujer decidida, sino como algo más parecido a una niña rota que se arrastraba entre las ruinas de una historia que nunca pidió vivir. Caminó como si flotara. El barro le cubría los tobillos, el viento le mordía los brazos y la ropa pegada al cuerpo no ocultaba la piel herida. El rostro sucio, los ojos abiertos, pero sin dirección. El mundo era un ruido distante. Cerró la puerta de la granja. Bajó las escaleras del sótano sin mirar. El frío del lugar no le importaba. Se dejó caer al suelo, junto a la caja de los documentos. El mismo lugar donde encontró su historia. El mismo lugar donde todo comenzó a desmoronarse. No lloró de inmediato. Solo se quedó en silencio, rodeada de papeles, grabadoras, fotos quemadas, verdades deformadas. El rostro de su madre la miraba desde la esquina de una foto. Mariana. La mujer que la trajo al mundo y luego la dejó navegar entre monstruos. Jade no la odiaba. Pero tampoco la perdonaba. Y en ese rincón de oscuridad, entre la tierra seca y la rabia suspendida, Jade comenzó a hablar sola. No con voz, sino con susurros quebrados. ¿Y si realmente soy un error? La frase salió sin aviso. Como un hilo suelto que le rasgó la garganta. Se abrazó a sí misma. Como hacía cuando era niña. Cuando no había nadie. Cuando su madre desaparecía con hombres distintos y ella cuidaba a sus hermanos con cuentos inventados y arroz recalentado. ¿Y si siempre fui eso? Una grieta. Una vergüenza. Un hombre que no debió existir. La voz se le quebró. Las lágrimas llegaron como si ya no pudieran esperar más. Jade lloró. No por Elías. No por Eloísa. Lloró por ella. Por todo lo que fue. Por lo que nunca tuvo. Por la infancia robada. Por la juventud manipulada. Por los abrazos que no recordaba. Por los cumpleaños ignorados. Por el amor que creía haber encontrado en un hombre que era, al final, parte de su tragedia. Sacó una hoja del cuaderno que llevaba siempre con ella. La dobló con cuidado. Escribió con tinta negra, temblando. Era una carta para Elías.
La tercera que le escribía desde su muerte. Las dos primeras las había quemado. Esta vez no la destruiría. La dejaría allí, como testigo. Elías. No sé si alguna vez me amaste. No sé si alguna vez fuiste libre. Me pregunto si sabías quién era yo. Si lo supiste todo y aún así decidiste amarme, entonces fuiste más valiente que yo. Si lo ignorabas, entonces fuiste una víctima más de tu madre. No sé qué versión me duele más. Solo sé que aún me duele que no estés. Que no tengas voz. Que no puedas contarme tu parte. Yo me estoy quebrando, Elías. Y no sé si voy a poder sostenerme por mucho más. Guardó la carta entre las páginas del acta de nacimiento. La selló en un sobre. Lo dejó bajo una baldosa suelta que ella misma levantó. Como quien entierra un corazón que no quiere ver más. Horas después, cuando el llanto se agotó y la piel se volvió dura otra vez, Jade se levantó. Se miró en el espejo oxidado que colgaba en la entrada de la granja. Su rostro estaba cubierto de barro seco, de sangre vieja que aún manchaba su mejilla derecha, de ojeras que parecían grietas abiertas. Pero sus ojos ya no eran los mismos. No soy la víctima. Soy la prueba. Y la prueba habla. Se dijo esas palabras en voz alta. Como si al nombrarlas, su cuerpo pudiera volver a moverse. Subió de nuevo a la mansión antes del amanecer. Nadie la vio. El personal aún dormía. Emilia no salía de su habitación desde la última confrontación. Lorenzo le esperaba junto al invernadero. No dijo nada. Solo le entregó un sobre con fotografías. Espiaba para ella. Grababa. Registraba. Había instalado micrófonos ocultos en la biblioteca y en el salón principal. Sabía que tarde o temprano Eloísa volvería a mostrarse sin máscara. Jade se metió en el despacho de Elías. Revisó las contraseñas de su antiguo portátil. Tras varios intentos, logró entrar. Estaba todo vacío. Limpio. Formateado. Pero Jade sabía buscar en los lugares correctos. Encontró un respaldo de seguridad escondido en una carpeta codificada. Lorenzo le había conseguido a un joven experto en informática que trabajaba para los Montenegro sin que lo supieran. Era uno de los técnicos de vigilancia que instalaban las cámaras falsas para los eventos. Lo citó en la granja bajo una identidad falsa. Se presentó como una periodista que investigaba crímenes corporativos. El chico, de no más de 20 años, aceptó ayudarla sin hacer preguntas. En menos de 3 horas, logró recuperar parte del contenido del disco duro. Allí encontró un archivo con fechas detalladas. Registros de conversaciones. Audios de llamadas entre Elías y su madre. Entre Elías y Ramiro. Y lo más importante, una videollamada con un nombre codificado, donde Elías le confesaba a alguien que tenía miedo de morir. No quiero que me pase lo mismo que a papá, decía en la grabación. Jade se detuvo. Elías había mencionado a su padre. El mismo padre que, según Eloísa, había muerto de causas naturales. Pero en otro documento, escondido entre las grabaciones, Elías afirmaba que su padre había descubierto un desfalco dentro de la empresa familiar. Había planeado denunciarlo. Días después, tuvo un supuesto infarto. Jade no necesitaba pruebas para entender lo que estaba ocurriendo. La historia se repetía. Con precisión. Con crueldad. Elías sabía demasiado. Y lo callaron. Jade empezó a conectar los puntos. La línea Montenegro se sostenía a base de silencios comprados. De mujeres destruidas. De hombres obedientes. De hijos manipulados. Y ella era la grieta en esa estructura. Pasó las siguientes semanas como una sombra en la casa. Reunía pruebas. Copiaba documentos. Grababa conversaciones. La mansión tenía más micrófonos ocultos que lámparas. Y en cada rincón, Jade instaló una verdad. Emilia, poco a poco, empezó a salir de su letargo. Ya no fumaba en la galería. Ahora pasaba horas leyendo libros de su infancia, mirando álbumes de fotos y escribiendo cartas que nunca enviaba. Un día, Jade la encontró en la biblioteca. Tenía una caja en las manos. La miró sin decir nada. Luego habló, con la voz más firme que le había escuchado jamás. Este era su diario.
El de Elías. Lo encontré escondido detrás del piano. Creo que es para ti. Jade lo tomó sin hablar. Leyó cada palabra esa noche. Elías había escrito sobre sus dudas, sus sospechas, sus contradicciones. Había amado a Jade. De eso no quedaba duda. Lo decía con frases simples, sin adornos. Me siento limpio cuando ella me abraza. Cuando Jade duerme, siento que el mundo no puede alcanzarme. Sé que mi madre la odia. Pero por primera vez, no me importa. Porque esta vez, quiero resistir. En la última página, solo había una frase. Si muero, que ella sepa que no fue en vano. Jade cerró el diario con las manos temblorosas. No estaba sola. Él había luchado. Había querido resistir. Y ahora ella era su extensión. La venganza ya no era solo rabia. Era justicia. Y dignidad. Y redención. Organizó todos los archivos, audios, videos, documentos, fotografías. Contrató a una abogada independiente. Una mujer de rostro duro y mirada limpia que había sido expulsada del bufete Montenegro años atrás por denunciar abuso laboral. Le ofreció dinero, sí. Pero sobre todo, le ofreció algo mejor. Una causa. Vamos a sacudir esta casa, dijo la abogada al ver las pruebas, pero no desde dentro. Desde arriba. Vamos a filtrar esto. Y vamos a hacerlo tan grande que no lo puedan enterrar. Jade asintió. Preparó la noche final. Convocó a inversionistas. A medios. A aliados silenciosos. Usó el nombre Montenegro para abrir las puertas que siempre le cerraron. Organizó una cena de renovación familiar. Así la llamó. Nadie sospechó. Eloísa aceptó la invitación. Creyó que Jade había regresado para quedarse. Que por fin se había sometido. Durante los preparativos, Jade se miró al espejo por última vez. Ya no había barro. Ni sangre. Ni ojeras. Había otra mujer. Una que había resucitado de entre las ruinas de una vida impuesta. La ceniza ya no la cubría. Ahora era parte de ella. Una armadura. Una advertencia. Y esa noche, el fuego sería suyo. Y no dejaría nada intacto. La mujer rota había terminado su duelo. Lo que venía, era su renacer. A través del incendio. Y con todo por quemar. La mansión Montenegro olía a flor cortada, a cristalería nueva y a perfume caro. Los sirvientes corrían de un lado al otro como si prepararan la escena de una boda real. Todo debía lucir perfecto. Las lámparas encendidas, los candelabros alineados, los platos con bordes dorados, las copas sin una sola huella. La fachada impecable de una familia que fingía estar de pie, justo antes del derrumbe. Eloísa supervisaba los detalles vestida con un traje de terciopelo rojo oscuro. Sus ojos eran 2 pedazos de hielo contenidos detrás de maquillaje costoso. No sabía que esa noche sería la última vez que caminaría libre por los pasillos que tanto había gobernado. No lo sabía porque estaba convencida de que había ganado. Creía que Jade había desaparecido para siempre, hundida en su insignificancia, aplastada por las verdades reveladas. Para ella, Jade no era una amenaza. Era una mancha que se borraba con fuerza. ¿La prensa ya está instalada?, preguntó con voz seca. Sí, señora. Llegaron hace media hora, respondió uno de los asistentes. Perfecto. Que tomen vino. Que sonrían. Que vean lo que siempre fuimos, poder. No ruina. En el salón principal, los inversionistas se acomodaban en sus lugares. Empresarios, políticos, rostros conocidos del mundo financiero. Todos vestidos con trajes caros y sonrisas falsas. La cena de renovación familiar había sido anunciada como un nuevo inicio para los Montenegro, una forma de lavar los pecados sin nombrarlos, de presentar una cara nueva al mundo. Una sin cadáveres, sin bastardas, sin sangre manchada. Nadie sabía que cada cámara en ese lugar estaba manipulada por Jade. Que el sistema de sonido había sido intervenido por el joven técnico que ahora formaba parte de la red que ella misma había tejido. Que las pantallas de la sala estaban conectadas a una fuente externa, y que en el momento exacto, estallarían. Jade lo observaba todo desde la habitación secreta de la granja.
vestida de negro, con una chaqueta larga que le cubría los brazos y el cabello recogido con firmeza. La herida del ladrillazo aún dejaba una línea seca sobre su frente, como un recordatorio grabado en la piel. No se maquilló. No quiso suavizarse. Esa noche no era para verse hermosa. Era para verse como lo que era, una verdad salvaje que nadie había podido enterrar. A su lado, la abogada revisaba los últimos detalles del sistema. En cuanto empiecen los brindis, damos la señal, dijo ella. ¿Estás lista? Jade asintió, sin decir nada. La abogada la miró unos segundos más. ¿Segura que quieres mostrarlo todo? Esto no tiene vuelta atrás. Puede arrastrar a más personas de las que crees. Emilia, incluso tú. Yo ya no tengo vuelta atrás. Todo lo que amaba está muerto. Y todo lo que ocultaron, va a morir esta noche también. Eran las 8 en punto cuando Eloísa subió al podio del salón principal. Las luces bajaron suavemente. Un foco apuntó a su rostro. Sonrió. La multitud aplaudió. Damas y caballeros. Gracias por estar aquí esta noche. La familia Montenegro ha atravesado momentos difíciles. Pero como todo lo que es auténtico, hemos resistido. Y hoy, con orgullo, presentamos nuestro nuevo proyecto, Montenegro Renace. Una expansión, una visión, una promesa. Los aplausos fueron educados. Las copas se alzaron. La orquesta comenzó a tocar. El salón se llenó de murmullos, de risas discretas, de palabras vacías. Entonces ocurrió. Las luces se apagaron. De golpe. Los músicos dejaron de tocar. La electricidad pareció cortarse por completo. Un segundo después, las pantallas gigantes se encendieron. No con el logo de la familia, sino con una imagen congelada. Eloísa, en su biblioteca, sentada frente al abogado Ramiro Castelar. La grabación comenzó a reproducirse. Ya está todo listo, decía ella, el informe psiquiátrico está firmado. La ambulancia la recogerá el martes. A las 6. A nadie le importará. Es una bastarda sin historia. El público enmudeció. La imagen cambió. Un video del garaje de la mansión. Un mecánico, de espaldas, hablaba por teléfono. Sí, señora Eloísa. Ya corté los frenos. Nadie va a sospechar. Lo de Elías parecerá un accidente. La gente comenzó a murmurar. Varios se levantaron de sus asientos. Las copas se agitaban. La imagen cambió otra vez. Un audio. El grito final. Mamá, por favor, no. Luego, un golpe seco. Silencio. Y entonces, se encendieron las luces. Y allí estaba ella. Jade. De pie, en el centro del salón. Vestida de negro. Con la herida aún abierta, como una cicatriz expuesta. Miró a todos. Uno por uno. Luego a Eloísa, que seguía inmóvil en el podio, con la cara blanca como el mármol. Yo soy Jade Montenegro, dijo con voz firme, la bastarda que heredó algo más valioso que su mansión, la verdad que tanto temen. Algunos intentaron salir. Las puertas estaban cerradas con cerrojos magnéticos. El equipo de la abogada había sellado el lugar por seguridad legal. Había policías encubiertos entre los invitados. Uno de ellos se acercó lentamente a Eloísa. Ella no hablaba. Su boca entreabierta. Sus manos rígidas. Jade avanzó unos pasos. Durante años construyeron esta familia sobre mentiras. Sobre abusos. Encerraron a su propia hija. Asesinaron a sus propios maridos. Callaron a las mujeres. Desaparecieron a los hijos no deseados. A mí, me dejaron nacer en la basura. Me arrojaron a los lobos. Me hicieron crecer como si no valiera nada. Se detuvo. Y aún así, estoy aquí. Los flashes de las cámaras empezaron. Los periodistas grababan. Nadie podía detenerlo ya. Yo no vine a pedir justicia. Vine a tomarla. A romper el silencio que usaron como escudo. A devolverles el miedo que sembraron. La policía rodeó a Eloísa. Ella apenas reaccionó. Como si su mente se hubiera apagado.
O como si el pasado, por fin, la alcanzara. Señora Eloísa Montenegro, dijo uno de los oficiales, queda detenida por tentativa de homicidio, manipulación de evidencia, encubrimiento de asesinato, y otros cargos que se detallarán en su debido proceso. Emilia se levantó de su asiento con el rostro desfigurado. Caminó hacia su madre. La miró a los ojos. Le susurró algo al oído. Nadie escuchó. Luego se alejó, con los brazos temblando. Horas después, cuando la mansión fue desalojada, los documentos fueron incautados por las autoridades. Los inversionistas retiraron su apoyo. Las cuentas congeladas. Las propiedades intervenidas. El apellido Montenegro, convertido en sinónimo de escándalo. Emilia no fue vista durante 2 días. La encontraron en el ala este de la casa, inconsciente, rodeada de frascos vacíos. Respiraba. Pero apenas. Sobre la mesa había una carta. No puedo vivir con lo que permití. No fui víctima. Fui cómplice. Perdón, Jade. Perdón, Elías. Fue internada en una clínica especializada. Eloísa pasó su primera noche en prisión sin pronunciar palabra. Se negó a declarar. Se negó a comer. Jade volvió a la granja. No habló con nadie. Caminó sola por el campo. Miró la mansión a lo lejos. La vio como si fuera otro planeta. Una estructura hueca, sin alma. Solo paredes que ya no protegían a nadie. El incendio no fue físico. Fue otra clase de fuego. Uno que consume el legado, la memoria, los símbolos. Y que deja algo nuevo. No limpio. Pero libre. En su pecho ya no dolía el apellido. Lo cargaba como una verdad. La verdad que sobrevivió a todo. Incluso al silencio. El campo despertaba lento. El viento movía los árboles con una suavidad que contrastaba con los gritos que alguna vez vivieron entre sus hojas. La tierra mojada aún olía a duelo, pero también a algo nuevo. Algo que no tenía nombre, pero que se intuía. Como el eco de una segunda oportunidad. Jade caminaba descalza sobre la hierba húmeda, con las manos cubiertas de tierra y el alma menos rota. No intacta. Nunca lo estaría. Pero viva. Limpia, por dentro. Y eso era más de lo que había tenido jamás. La casa que ahora habitaba era pequeña, de madera envejecida y ventanas torcidas. La compró en efectivo, sin nombres, sin papeles manchados por el apellido Montenegro. La mujer que la vendió solo le preguntó si tenía dónde dormir. Y Jade le dijo que sí, pero que necesitaba un lugar donde no la persiguieran los retratos. La mujer no entendió. Pero le entregó las llaves igual. Allí, en medio de la nada, donde nadie pronunciaba nombres con miedo, donde las paredes no escuchaban, Jade comenzó su nuevo ciclo. No arrancó los recuerdos. Los sembró. Literalmente. Plantó flores donde antes hubo piedras. Cultivó un rincón de colores en la tierra seca. Cada flor tenía un nombre. Emilia. Elías. Mariana. Incluso Eloísa. Porque el olvido no era justicia. Solo vacío. Y Jade no quería más huecos. Ya había vivido suficiente entre ausencias. Leía cartas antiguas por las mañanas. Las que su madre había escrito y nunca envió. Las que Elías dejó escondidas entre los libros. Las que ella misma había escrito en noches donde el corazón latía por rabia y no por amor. Las leía en voz alta, como quien pronuncia una oración sin saber a quién va dirigida. Tal vez al viento. Tal vez a ella misma. Dormía con las ventanas abiertas. No temía. Porque ya no había secretos acechando desde el otro lado. No había pasillos oscuros ni sirvientes que fingían no escuchar. Solo el crujido de la madera vieja, los grillos, y una serenidad extraña. Como si todo lo vivido hubiera sido otra vida. Otra piel. No volvió a ver a nadie. No respondió llamadas. No pisó la mansión de nuevo. La justicia había hecho su trabajo. La propiedad fue expropiada, los bienes congelados, las cuentas disueltas. La prensa convirtió a los Montenegro en una telenovela nacional. La caída de una dinastía. La bastardía que se reveló. El linaje que se ahogó en su propio nombre.
Jade no dio entrevistas. No vendió su historia. No escribió libros. No buscó venganza mediática. Lo único que quería era volver a ser tierra. No piedra. Tierra. Para que algo naciera sobre ella. Para que el odio no se convirtiera en herencia. Y entonces ocurrió. Fue una mañana sin prisa, como todas. El cielo estaba limpio, el aire tibio. Jade estaba arrodillada, moviendo tierra en el pequeño vivero que había construido con tablas recicladas. Llevaba una camisa vieja de Elías, la misma que él usaba cuando cocinaba. La había encontrado en una caja olvidada. Se la puso sin pensarlo. Olía a algo que ya no existía, pero que aún la acompañaba. Tocaba la tierra con las manos desnudas, hundiéndola con cuidado. Pensaba en sembrar lavanda. Decía que espantaba los recuerdos malos. Aunque nadie le aseguraba que fuera cierto. En eso estaba, cuando sintió el movimiento. No fue dolor. Fue algo más sutil. Como un aleteo dentro del vientre. Se quedó inmóvil. El sol golpeándole el rostro. Las manos detenidas en la tierra. Y luego, otra vez. Una patada. Pequeña. Pero firme. El hijo que llevaba dentro se movía por primera vez. Jade sonrió sin decir nada. Cerró los ojos. No lloró. Solo habló, en voz baja. No tendrás un legado de odio. Vas a nacer libre. Se sentó en el suelo, abrazándose el vientre. No sabía si sería niño o niña. No le importaba. No pensaba imponerle un apellido. Ni un destino. Ni una maldición. Iba a enseñarle a hablar antes de que el mundo le dijera que debía callar. Iba a mostrarle que las raíces no tienen por qué nacer en tierra podrida. Que se puede crecer sin repetir la historia. Sin cargarla. Solo aprendiendo de ella. Esa noche encendió una vela. No por ritual. Solo por costumbre. La puso frente al espejo. El reflejo no la asustó. Ya no era la mujer que sangraba en el piso de mármol, que era arrastrada por una matriarca rabiosa. No era la esposa confundida. Ni la hija oculta. Era otra cosa. Algo más crudo. Más real. Había perdido mucho. Pero lo que había recuperado era más grande. Había recuperado su voz. Y el derecho a usarla como quisiera. Días después, un periódico viejo voló hasta la entrada de su casa. El viento lo arrastró desde la carretera. Jade lo recogió sin intención. Iba a tirarlo. Pero algo en la portada la detuvo. Allí estaba su rostro. Una imagen tomada la noche del banquete. La cicatriz en la frente, los ojos firmes. El titular decía: exhibe a poderosa familia en escándalo nacional. La hija bastarda que hizo temblar a los Montenegro. Jade lo leyó sin emoción. Lo dejó sobre la mesa de madera. Salió al jardín. Tomó la regadera y comenzó a regar sus flores. Mientras el agua caía, un colibrí pasó junto a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No por victoria, sino porque lo había entendido. Su verdadera victoria no fue destruir la mansión. Ni llevar a Eloísa a juicio. Ni exponer las verdades. Su verdadera victoria fue no volverse como ellos. Fue romper el círculo. Fue no hundirse en la misma sombra. Fue elegir, vivir. Y eso, nadie se lo podía quitar. Nunca. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Jade, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí.
Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.